Y siguiendo con los repasos, vamos a ver ahora traumatología. Son 5 preguntas, hay que tenerlas todas buenas, así que empecemos, ¿ya? Vamos a empezar con este tema, las complicaciones de las fracturas, en particular enfocándonos en las diferencias clínicas entre una y otra, ¿ya? Empecemos con estas 3, el síndrome compartimental, la trombosis venosa profunda y la distrofia simpático-refleja, también conocida como atrofia ósea de Sudeck, o el nombre más moderno, ¿cierto?, el síndrome de dolor regional complejo, ¿ya? Pero ahí está como DSR, distrofia simpático-refleja, ¿ya? Número 1, acuérdense la diferencia en qué momento empieza. El síndrome compartimental habitualmente se establece algunas horas después de la fractura. La trombosis venosa profunda habitualmente es algunos días, aunque puede ser más tiempo, pero habitualmente es días después. Y la distrofia simpático-refleja, en cambio, siempre es semanas después. Ya, dígase 2 semanas después, hasta un mes después, incluso puede ser. O sea, tiene una clínica como más crónica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica de estas 3 cosas? En el caso del síndrome compartimental, tiene dolor, tiene además edema, ¿ya? Tiene muchas veces disminución del pulso en el sentido en que esta hipertensión a nivel del compartimiento muscular, ¿cierto?, va comprimiendo los vasos sanguíneos a las arterias, ¿ya? Y lo más característico es este dolor intenso, ¿cierto?, que se reproduce al estiramiento pasivo, ¿ya? Ejemplo, tengo un síndrome compartimental del antebrazo, moverle los dedos le duele mucho, ¿ya? Ejemplo 2, tiene un síndrome compartimental del muslo, el moverle la rodilla le duele mucho, ¿ya? Ahora, en el caso de la trombosis venosa profunda, comparte algunos síntomas, el dolor y el edema, pero lo más importante viene con algunas otras cosas adicionales, como el signo de Homans, que era este dolor de la pantorrilla, de los gastrocnemios, ¿cierto?, a la dorsiflexión como forzada del pie. Puede venir con cambios en el color de la piel, con eritema porque hay inflamación, ¿cierto?, o con cianosis porque hay congestión venosa, ¿cierto?, más este dolor en las masas musculares, este empastamiento de los músculos, ¿cierto? Finalmente, en la distrofia simpático-refleja, el dolor es distinto, es un dolor de tipo neuropático, o sea, de característica urente, ¿cierto?, con alodinia, que aumenta, por ejemplo, el dolor o se reproduce el ardor con el roce, ¿ya? Viene también con edema, entonces fíjense, el dolor y edema se ve en todo, ¿ya? Viene además más los cambios tróficos de la piel y del hueso. En la piel se puede adelgazar, hiperpigmentar, acartonar, puede que se caigan los vellos o que aumente la cantidad de vello corporal en esa zona, ¿ya? Y también puede venir con eritema, con edema, con esas cosas. Entonces fíjense, la distrofia simpático-refleja puede venir con todos los síntomas que ya vimos en las otras 2 enfermedades antes. Así que la diferencia más importante es dolor neuropático, ¿ya? O sea, como urente, ¿cierto? Y los cambios tróficos en la piel y también en el hueso. De hecho, en el hueso se describe como una osteoporosis moteada, en el sentido en que la radiografía se ven como lesiones en saca-bocado, ¿ya? Ahí hay un asterisco, ¿cierto?, para compararlo con lo que está arriba, con el estiramiento pasivo, en el sentido en que la distrofia simpático-refleja también duele al realizar el estiramiento pasivo. Pero si se fijan, su clínica es distinta porque aparece varias semanas después, y segundo lugar, porque viene con un dolor neuropático más cambios tróficos. En cambio, el síndrome compartimental es algo muy rápido que, si no se maneja rápido, ¿cierto?, se termina por necrosar esa zona de la extremidad, ¿ya? Ahora, el diagnóstico del síndrome compartimental es clínico y eso me obliga a saberme bien la clínica porque se pregunta, ¿ya? El de la trombosis venosa profunda, en cambio, es con el ecodoppler de extremidades inferiores, y el de la distrofia simpático-refleja también es un diagnóstico clínico, así que estoy obligado nuevamente a saberme las diferencias clínicas entre estas 3 cosas, ¿ya? Veamos muy rápido el manejo. El síndrome compartimental se maneja con una cirugía de urgencia, con la fasciotomía amplia, ¿cierto?, para descomprimir. La trombosis venosa profunda obviamente se anticoagula con heparina al comienzo y luego queda con tratamiento anticoagulante oral. Y finalmente, la distrofia simpático-refleja, lo más importante es el manejo del dolor, ya que la causa es un mal manejo del dolor, más los moduladores del dolor como la pregabalina, la gabapentina, ese tipo de fármacos para como calmar este dolor de características neuropáticas, ¿ya? Otras complicaciones que hay que saber son estas 3 que están acá: la embolia grasa, el TEP y el TEP masivo, ¿cierto?, que nuevamente tienen algunas cosas en común, pero son radicalmente diferentes. La clínica de la embolia grasa, acuérdense que es esatriada, ya un rash con petecas en general, el compromiso de conciencia porque afecta mucho al sistema nervioso central, es más, las secuelas que deja son justamente por daño al sistema nervioso central, y finalmente viene igualmente con distrés respiratorio. Ahora, no tienen por qué estar
pasar las tres, con que haya 2 de las 3 en contexto de una fractura, ya hay que sospecharlo fuertemente, ¿ya? Así que distrés respiratorio, compromiso de conciencia y un rash epitraqueal en general, ¿ya? En el TEP, en cambio, es una clínica súbita de dolor y de disnea. Entonces, si se fijan, lo único que tienen en común es la disnea, nada más, ¿ya? Todo el resto es diferente, así que ahí a no confundirlo, ¿ya? Y finalmente el TEP masivo era igual que el TEP, pero más el compromiso hemodinámico, más el shock que el paciente se hipotensa, etc. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de la embolia de grasa es absolutamente clínico, así que esa triada hay que saberla de memoria, ¿ya? El TEP, en cambio, se diagnosticaba con angioTAC, y cuando era un TEP masivo, en cambio, se diagnosticaba con la ecocardiografía, con el ecocardiograma, que ve el aumento de la presión de la arteria pulmonar, ¿ya? O bien con la angiografía pulmonar, que igualmente puede ser diagnóstica y terapéutica, además, ¿ya? Finalmente, el tratamiento de esto, en el caso de la embolia de grasa, lo más importante es el soporte, es una cosa muy grave, así que el paciente se va a la UCI, y luego de eso la rehabilitación, en el caso de que sobreviva, ¿cierto? Como para ir como mejorando el daño neurológico, ¿ya? Ahora, en el caso del TEP, la heparina y el tratamiento anticoagulante, y obviamente en el TEP masivo el manejo es distinto, en el sentido en que al inicio hay que darle un trombolítico. Habitualmente el RTPA viene con mejores resultados que la streptokinasa, así que ahí está subrayado, ¿ya? Otras complicaciones son las 3 relacionadas con el hueso mismo, ¿cierto? El retardo de la consolidación, la no unión, que acuérdense que era sinónimo de pseudoartrosis, y la mala unión, que acuérdense que era sinónimo de consolidación viciosa, así que no me confundan eso. No unión es pseudoartrosis y mala unión, consolidación viciosa, ¿ya? Su clínica y su radiografía las vamos a ver simultáneamente. La clínica del retardo de la consolidación, o sea, de que se demore más de lo normal en consolidar, es que sigue con dolor porque la fractura sigue activa, sigue no consolidada, y la radiografía me muestra un callo óseo, me muestra una fractura que está consolidando, ¿ya? En la no unión, en cambio, aparece una zona de movilidad anormal y habitualmente ya no duele, en el sentido en que se interponen las partes blandas, ¿cierto? Y en la radiografía justamente se ve esta interposición de las partes blandas entre los dos extremos del hueso. Ahora, acuérdense que la no unión podía ser hipertrófica y se ven estos dos extremos como en pata de elefante, que eso ocurre cuando hay una mala inmovilización, o bien podía ser atrófica, ¿cierto? Cuando hay isquemia o algún otro problema y los extremos óseos en cambio se adelgazan, ¿ya? En la mala unión hay desviación, ya no hay dolor, en el sentido en que ya esto ha consolidado pero chueco, ¿ya? Ha consolidado de una manera viciosa, desviada, etc., ¿ya? Así que fíjense, el único que sigue doliendo o que duele de manera importante es el retardo de la consolidación. Las otras dos dejan de doler. La no unión mantiene la movilidad, la mala unión ya no se mueve pero queda chueco, ¿ya? Ahora, el tratamiento en general en el retraso de la consolidación, lo más importante es simplemente inmovilizarlo para que esto pueda consolidar bien, aunque eventualmente sí le dejo AINES por el dolor, ¿cierto? Pero recuerden que en este caso los AINES me podrían como prolongar el proceso de consolidación, así que hay que evaluar suspenderlos y cambiarlos por el paracetamol o por el tramadol incluso, o bien por ningún analgésico si es que el paciente anda bien, ¿ya? En cambio, en la no unión y en la mala unión, en ambos hay que operarlo. La diferencia es que en la no unión es simplemente una cirugía en la cual se remueven estas partes blandas que se interpusieron y luego se acomoda bien el hueso como para que pueda pegar. En cambio, en la mala unión yo debo refracturar el hueso que ya consolidó mal, y ahora sí debo inmovilizarlo adecuadamente como para que pegue derecho, ¿ya? Vamos ahora con las lesiones nerviosas. Aquí acuérdense que el nervio radial y el nervio circunflejo son los que más se han preguntado. El circunflejo también se llama nervio axilar. No aparece acá en esta diapositiva, pero el nervio axilar se asocia a la luxación anterior de hombro. En cambio, el radial, el que está arriba, se asocia a la fractura de diáfisis de húmero, ¿ya? Así que nervio radial, fractura humeral. En cambio, nervio axilar o circunflejo, luxación anterior de hombro o luxofractura anterior de hombro, ¿ya?
Aparte de eso, vamos a ver el nervio mediano y el nervio cubital, en el sentido en que las clínicas de esos 4 nervios son los que más se suelen preguntar, ¿ya? El radial, acuérdense, toda la extensión de la extremidad superior, así que va a ser imposible extender la muñeca, los dedos, el codo, ¿ya? Además, me da toda la sensibilidad en la cara posterior de la extremidad superior, ¿ya? Así que se pierde eso. El nervio axilar, lo que más afecta es el deltoides y la piel sobre el deltoides, así que no va a poder abducir, ¿ya? Y además se pierde la sensibilidad en la zona deltoidea, ¿ya? El nervio mediano me sirve para flectar estos 3 dedos, así que no los puede flectar, ¿ya? El 1, 2 y 3, ya que diga 1, 2 y 3, ahí sí. Y se disminuye la sensibilidad de los mismos dedos más de la mitad del 4.º dedo, ¿ya? En el cubital, en cambio, lo que no flecta son el cuarto y el quinto dedo, o sea, el anular y el meñique, y la sensibilidad está afectada igualmente en el meñique y en la mitad más cercana al meñique del anular, ¿ya? O sea, el anular está mitad por el mediano, ¿cierto? Y mitad por el nervio cubital, ¿ya? Eso hay que recordarlo, ¿ya? Vamos ahora con las lesiones de extremidades superiores, de hombro, de rodilla, de las distintas partes. Vamos a recordar rápidamente sus clínicas, ¿ya? Acuérdense que la fractura de escafoides es algo que se pregunta con mucha frecuencia y habitualmente lo más importante es que viene con dolor en la tabaquera anatómica, pero algo importante que hay que decir antes acá es que todas estas lesiones de la extremidad superior tienen un mecanismo que es similar, que es que el paciente se cae al piso, o sea, una caída a nivel, con apoyo de la extremidad en extensión, ¿ya? Ahora sí, la fractura de escafoides habitualmente queda con el dolor en la tabaquera anatómica, dígase en esa zona que está ahí, si se alcanza a ver, si no, no importa. Aparte de eso, es muy clásico de los hombres jóvenes, ¿ya? El 70, el 80% de los casos son habitualmente en un hombre joven, aunque se puede dar a cualquier edad por si acaso, ¿ya? Ahora, el riesgo que esta fractura tiene es que hace una necrosis avascular del escafoides, del hueso navicular, lo cual se traduce en dolor crónico y en dificultades para poder mover el pulgar, que es el dedo más importante de la mano, por si acaso, ¿ya? Ahora, el diagnóstico inicial se empieza con una radiografía, ese es el examen inicial, pero la radiografía viene con un problema, que no me descarta la fractura, ¿ya? Así que si llega a estar normal, la conducta es ir y descartar la fractura con otro examen, dígase con un TAC o con una resonancia magnética nuclear. Y si es que no lo tengo disponible, es simplemente inmovilizar. O sea, si yo tengo clínica de fractura de escafoides con una radiografía que me dice que no hay nada, igual yo no puedo descartarla, así que ante la duda lo inmovilizo, aunque lo más correcto sería confirmarlo o con un TAC o con una resonancia, que son exámenes que sí tienen sensibilidades bastante altas, ¿ya? Ahora, si la radiografía me confirma la fractura desde un principio, me ahorro la resonancia, ¿cierto? Y en ese caso va a depender si está no desplazada, inmovilizo, o sea, el tratamiento de la fractura de escafoides puede ser ortopédico cuando no está desplazado. En cambio, si es que está desplazada, ¿cierto?, debo operarlo. Y lo mismo ocurre cuando ya se produce una necrosis avascular. En ese caso igualmente hay que operarla, ¿ya? O sea, se opera cuando sea complicado o cuando tiene un altísimo riesgo de complicación, que es cuando está desplazada, ¿ya? Vemos aparte la fractura del radio distal, ya que es sinónimo de la fractura de muñeca, por si acaso, ¿ya? Aquí acuérdense que obviamente cae a nivel y queda con una deformación de la muñeca. La deformación más clásica es la fractura de Coles o de Coles, ¿ya? Que en ese caso viene con impactación, con una radialización y con una dorsalización, que se ve como en torso de tenedor la mano, ¿ya? Y acuérdense que se asocia a osteoporosis, así que es frecuente de mujeres posmenopáusicas, por si acaso, aunque puede darse también en gente joven, ¿ya? El manejo es el general de la fractura, ¿cierto? Dígase, se pide una radiografía y luego de eso se ve si es que se opera o se maneja ortopédicamente según las indicaciones generales de cirugía en la fractura, ¿ya? Que esas van a tener que revisarlas por su cuenta. Ahora, aparte de eso, está la fractura de antebrazo, que es el manejo general de la fractura, con clínica general de fracturas, con la radiografía que lo diagnostica. Y en este caso sí hay que operarlas. Las fracturas de antebrazo se operan porque es una zona muy móvil que hay que recuperar esa movilidad lo antes posible, ¿ya?
Aparte de eso, tengo las luxofracturas de Montella y de Galeazzi, ¿cierto? Que ambas se manejan igual que las fracturas de antebrazo, solamente que hay que saber en qué consisten y vienen con una fractura de un hueso más la luxación del otro hueso del antebrazo, ¿ya? En la de Galeazzi, lo que se fractura es la diáfisis del radio y lo que se luxa, en cambio, es el cúbito distal, ¿ya? En la de Montella es al revés, lo que se fractura es la diáfisis del cúbito y lo que se luxa es el otro hueso, o sea, el radio en la zona proximal, o sea, se luxa la cúpula radial, ¿ya? Ahí no está el manejo, pero obviamente es con radiografía y con cirugía porque es una fractura de antebrazo igual, ¿ya? Luego tengo la fractura de la cúpula radial, que acuérdense que lo más importante es este dolor a la pronosupinación, que es más intenso que a la flexoextensión, y que esto también se ve en la fractura de Montella, así que en ese sentido pueden ser bien similares, en el sentido en que la fractura de Montella igualmente afecta a la cúpula radial, porque se luxa, ¿ya? Ahora, volviendo a la fractura de la cúpula radial, el manejo es el general de las fracturas, nuevamente, con radiografía, más la cirugía versus el manejo ortopédico, dependiendo del grado de desplazamiento, el compromiso interarticular, etc. ¿Ya? La fractura supracondilia de húmero, acuérdense que esta habitualmente viene con un impacto un poquito más intenso, es una fractura bastante mala, suele venir con una deformación en el codo, con una equimosis en la fosa cubital, y lo más importante, esta se complica con varias cosas, con lesión de la arteria braquial, con lesión del nervio mediano, con síndromes compartimentales, con la retracción isquémica de Follmann, etc. O sea, es una fractura bastante mala y eso hace que de la radiografía va a cirugía casi siempre, o por no decir, va siempre a cirugía, ¿ya? Así que la supracondilia se opera porque es bastante como se complica, es como bien maligna, ¿ya? Finalmente tengo la fractura subcapital de húmero, que es en el húmero proximal, ¿ya? En este caso igualmente viene con dolor en la zona más proximal del brazo, a veces con dificultades para la abducción del hombro, ¿cierto? Y muchas veces viene con una equimosis en la zona medial del brazo, ¿ya? Ahora, también se asocia a osteoporosis, al igual que la fractura de muñeca que ya vimos, así que nuevamente es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Ahora, el manejo es el manejo general de las fracturas nuevamente, o sea, de la radiografía se confirma y luego eso se ve si es que se opera o si es que se maneja de manera ortopédica. O sea, en resumen, ¿cuáles se operan siempre? La supracondilia se opera siempre, las de antebrazo se operan siempre, ¿ya? Esas serían las únicas dos y las otras según las indicaciones generales de cirugía en la fractura, ¿ya? Vamos ahora con las lesiones de hombro. Vamos a recordar que las distintas lesiones de hombro suelen compartir la causa, la clínica y el diagnóstico, ¿ya? Su causa en general es una caída a nivel con golpe en el hombro. El paciente se va caminando o va corriendo, se cae y cae con el hombro contra el piso, ¿ya? Su clínica, todas tienen dolor e impotencia funcional, aunque puede haber algunas diferencias entre ellas que son importantes saberlas, las vamos a ver después. Y el diagnóstico en todas con las radiografías de hombro, que por regla general se pide una AP y una axial, ¿ya? Esas son las más importantes, ¿ya? Ahora, empecemos con la luxación anterior de hombro. Acuérdense que se ve con el hombro en charretera, como bien cuadrado, ¿cierto? Y se asociaba a esta lesión del nervio circunflejo o axilar, ¿ya? Acuérdense que el manejo de la luxación anterior, después de haberlo confirmado con la radiografía, obviamente, es la reducción cerrada, ¿ya? Dígase, es de manejo ortopédico y después de haberlo reducido, idealmente con anestesia, a menos que el paciente se niegue, ¿cierto? Va a quedar con una inmovilización con un cabestrillo bloqueado, con un buen inmovilizador de hombro, ¿ya? Ahora, si es la segunda, o sea, después de que esto ha recurrido, o sea, desde la segunda luxación en adelante, en cambio hay que operarlo, en el sentido en que el riesgo de que esto recidive, de que ocurra de nuevo, es muy alto, ¿ya? Ahora, en el caso de la luxación posterior, sepan que viene con una clínica que es bastante menos específica. Habitualmente no se alcanza a ver el hombro en charretera, aunque se puede ver igual, pero no es lo más frecuente. Y eso sí, hay que saber que tiene un riesgo un poquito más elevado de recurrencia, ¿ya? Es característica de los pacientes que se luxan el hombro en contexto de quedar con un choque eléctrico, así se electrocutan
electrocuta, aunque electrocutarse es morirse por la electricidad, en este caso sobrevive, ¿cierto? Pero queda con el hombro luxado, o bien cuando convulsionan, ¿ya? Así que si viene con ese antecedente, hay que sospechar que me están preguntando una luxación posterior de hombro, ¿ya? Ahora, en este caso queda la duda si hacerle una resonancia magnética o no, en el sentido en que el manejo es exactamente igual al de la luxación anterior, o sea, ortopédico a la primera, ¿cierto? Y quirúrgico a la segunda, pero eventualmente como tiene un riesgo de rotura del labrum un poquito más alto, vale la pena a veces pedirle una resonancia y de esa manera, si ya está muy dañado, se opera desde el principio, ¿ya? Pero repito, el manejo de ambas luxaciones es exactamente el mismo, ¿ya? Ahora, aparte tengo la disyunción acromioclavicular, que es sinónimo de la luxación acromioclavicular. Acuérdense que acá, como algo un poquito más característico, viene con dolor al palpar la unión acromioclavicular, o sea, sigo y voy palpándole su clavícula hasta que llego al acromio y ese punto en particular le duele mucho, ¿ya? Y puede venir con el signo de la tecla de piano, que es cuando la clavícula se levanta, ¿cierto? Yo la puedo bajar de esta forma, por si acaso, ¿ya? Ahora, en este caso la radiografía es un poquito distinta, se pide una radiografía AP bilateral comparativa de hombros, en el sentido en que yo debo ver los espacios que hay entre las clavículas, ¿cierto? Y entre las costillas, o bien entre la clavícula y el acromion, y de esa forma puedo ver bien si es que hay una asimetría que me oriente a la confirmación de este diagnóstico, ¿ya? Y el manejo puede ser ortopédico o va a necesariamente ser quirúrgico si es que está muy desplazado, ¿ya? Finalmente tengo la fractura de clavícula. Acuérdense que su clínica es la clínica general de las fracturas, con crépito óseo, con dolor, con esas cosas, ¿ya? Y que el diagnóstico y el manejo, ya lo vimos, es con la radiografía. Pero en este caso el tratamiento suele ser ortopédico, ¿ya? Solamente en los casos que está muy desplazada, irreductible, segmentaria, expuesta, etc. Ahí se opera, pero por regla general anda muy bien con un inmovilizador de hombro, que es el tratamiento que actualmente es de elección. Ahora, el vendaje en 8 es el más utilizado en los últimos años, ¿cierto? Y es bastante bueno igual, ¿ya? Pero actualmente, si aparecieran ambas alternativas, un buen inmovilizador de hombro sería la respuesta más correcta, ¿ya? Vamos ahora con fractura de cadera, ¿ya? La fractura de cadera, acuérdense que su clínica es una caída a nivel, o sea, ese es como el mecanismo, ¿cierto? Se cae y se golpea en la cadera. Habitualmente evoluciona con dolor más la imposibilidad de ponerse de pie, y queda muchas veces con esta posición impúdica, que es como abducción de la extremidad inferior, quedan como así, ¿ya? Con acortamiento, rotación externa y abducción, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cuál era la que quedaba en cambio con la posición púdica, que era con la aducción, que se va como hacia adentro, así, ¿ya? En ese caso, acuérdense, era la luxación posterior de cadera, ¿ya? Ahora, el diagnóstico de la fractura de cadera obviamente es con radiografía, como toda fractura, que se pide habitualmente una AP axial de cadera, idealmente con una AP de pelvis también para poder compararlo, ¿ya? Y el tratamiento empieza con el ABC, con la estabilización del paciente, ¿ya? Y luego sigue con la cirugía, y esto hay que recordarlo bien, la fractura de cadera se opera siempre, pero el tipo de cirugía puede variar, pero hay que operarlo siempre, ¿ya? ¿Con qué se opera? Ya, habitualmente con osteosíntesis. Se le pone un tornillo, que puede ser un DHS, un tornillo DHS que se usa habitualmente en las fracturas de tipo intertrocantérica, en las tronzo, ¿cierto? O bien con un tornillo canulado, ¿cierto? Que se usa en las fracturas de cuello femoral, que son las que se clasifican con Garden, ¿ya? Ahora, también puede hacerse con una prótesis, que es en los casos en que hay una necrosis vascular o un muy alto riesgo, ¿ya? Así que quede bien claro, la complicación de las fracturas de cuello femoral en particular y de las fracturas de cadera en general es la necrosis vascular de la cabeza femoral, y en ese caso hay que instalarle una prótesis de cadera, ¿ya? Pero también cuando se cumplen esas tres cosas, que es una fractura de cuello, ¿ya? En un mayor de 65 años y que es desplazada, ¿ya? En el sentido en que si está con esas tres cosas, el riesgo de la necrosis vascular es demasiado alta, y ahí se hace una instalación de una prótesis de cadera igual. O sea,
Si fuera intertrocantérica, me da lo mismo la edad, no se pone prótesis, sino que se opera con osteosíntesis, ¿ya? Si no está desplazada, ejemplo una Garden 1 o Garden 2, nuevamente no es necesario operarla con una prótesis, sino que con osteosíntesis. Y finalmente, si es un paciente joven, aunque esté bien desplazada, uno intenta una osteosíntesis en el sentido en que la prótesis de cadera suele durar algún tiempo y luego empieza a generar problemas, ¿ya? Ahora, ¿y en qué momento se hacía la cirugía de Girdlestone, o como sea que se pronuncie eso, Girdlestone, ¿ya? Se hacía, acuérdense, en el paciente que está postrado y que se fractura la cadera porque se cae de la cama, ¿cierto? Y ahí, en vez de una osteosíntesis o una prótesis, simplemente se remueve la cabeza femoral sabiendo que ya no va a seguir caminando, ¿ya? Pero que quede bien claro, esa es una excepción a la regla, y lo más importante es saber cuándo hacer una osteosíntesis y cuándo hacer una cirugía con una instalación de una prótesis, ¿ya? Vamos a ver ahora las lesiones de rodilla, vamos a ver en específico lesión de menisco, del ligamento cruzado anterior y posterior y de los ligamentos colaterales lateral y medial, ¿ya? Hay que saber las clínicas y el manejo en general, pero sepan que en general todos tienen una clínica similar con dolor e impotencia funcional de la rodilla, ¿cierto? Y en todos el diagnóstico debe hacerse necesariamente con la resonancia magnética nuclear, en el sentido en que tanto los meniscos como los ligamentos no son huesos, así que no se ven en la radiografía, hay que verlo en este otro examen, ¿ya? Aún así, hay algunas cosas clínicas que hay que conocer con bastante detalle, ¿ya? Empecemos acá, ¿ya? En el caso de los meniscos, la maniobra que suele estar afectada es la maniobra de Apley, ¿ya? Que acuérdense que es la compresión más la rotación de la pierna, ¿cierto? Y en ese caso le duele el menisco que apunta el talón. O sea, a la rotación interna, ¿cierto? En ese caso le va a doler el menisco externo si es que está afectado. A la rotación externa, en cambio, probablemente le va a doler el menisco interno si es que está afectado, ¿ya? En el caso de los ligamentos colaterales, que también se llaman esguince de rodilla, por si acaso, ¿ya? Habitualmente vienen con el signo de bostezo, ¿ya? Que eso solamente se ve cuando está con una rotura completa, ¿ya? En el caso del ligamento colateral medial, duele en la zona medial, y al hacerle un valgo forzado, ¿cierto? Puede eventualmente abrirse un poquito, ¿ya? Se genera este signo de bostezo. Y en el ligamento colateral lateral le duele la zona lateral y en cambio tiene un bostezo al varo forzado, ¿ya? En el caso de los ligamentos cruzados, lo más importante son los signos de cajón, ¿ya? El cajón posterior, que yo puedo luxar la pierna hacia posterior, se ve en la rotura del ligamento cruzado posterior, ¿cierto? Y en cambio en el anterior viene con el cajón anterior, yo puedo luxar hacia adelante a la pierna, a la tibia, ¿ya? Ahora, el ligamento cruzado anterior es el más importante para la estabilidad de la rodilla, así que además suele venir con bastante inestabilidad y sangra también, así que es una de las causas importantes de hemartrosis en la rodilla, ¿ya? Finalmente, el tratamiento de estas cosas, en el caso de los meniscos, suele ser ortopédico, pero hay algunos casos en que requiere un tratamiento quirúrgico, que el más importante es que no responda al fortalecimiento de los cuádriceps, al manejo ortopédico. En el caso de los ligamentos colaterales, mediales y laterales, por regla general, son siempre ortopédicos. Habría algunos casos excepcionales en que sí se operan, pero eso no los tiene que manejar el médico general. Ahí lo importante es que por regla general se maneja esto ortopédico con un inmovilizador de rodilla, ¿ya? En ligamento cruzado posterior, por regla general es ortopédico, pero en los casos en que hay mucha inestabilidad sí se operan. Y finalmente el cruzado anterior es el que se opera siempre, porque de lo contrario va a quedar con inestabilidad muy marcada, ¿ya? Y vamos ahora con las lesiones de extremidades inferiores, ¿ya? Acá, número 1, vamos a ver esguince de tobillo y la fractura de tobillo, las diferencias y el manejo. Acuérdense que ambas se producen por el mismo mecanismo, ¿cierto? Que es la inversión o eversión forzada del pie, y que suelen venir con una clínica de dolor más equimosis. Ahora, si viene sin nada de equimosis, con muy poquito dolor, probablemente es simplemente un esguince, pero si ya viene con equimosis, eso puede ser un esguince o una fractura, y como son imposibles de diferenciar en la clínica, yo estoy obligado siempre a hacerle una radiografía. O sea, que quede bien claro, no me importa si la clínica apunta a esguince o apunta a fractura, las radiografías de tobillo van igual,
¿ya? Ahora, yo sí tengo algunas cosas que me orientan a que es una fractura y ahí hace que mi sospecha diagnóstica cambie, aunque la clínica sigue siendo la misma, radiografía. O sea, la conducta sigue siendo la misma, radiografía, pero mi conducta cambia. Ejemplo, si no puede apoyar el pie, eso orienta a fractura de tobillo. Si es que viene con un crépito óseo, obviamente eso igualmente es una fractura de tobillo. Y si viene con dolor en los huesos, un dolor a la palpación ósea, ejemplo, a la compresión de los malleolos, a la palpación de la base del quinto metatarsiano o al comprimirle la cabeza del peroné, que son los lugares que con mayor frecuencia se fracturan, en ese caso uno nuevamente dice aquí no es solamente un esguince, sino que seguramente es una fractura, ¿ya? Así que quede bien claro, el manejo ya sea esguince o ya sea fractura es siempre con la radiografía, ¿ya? Ahora, si la radiografía me muestra una fractura, el diagnóstico es fractura, ¿ya? Y la conducta va a ser cirugía porque las fracturas de tobillo por regla general se operan, ¿ya? Si la radiografía está normal, uno dice no hay fractura y por lo tanto hay un esguince. Y el manejo del esguince, acuérdense que era el RICE, que era reposo, la I de ice, de hielo, ¿cierto? La C de compresión y la E de elevación, y luego de eso, si fuera grado 2 o grado 3, va a quedar con un inmovilizador, ¿cierto? Con una bota removible habitualmente, con una bota inmovilizadora de tobillo, ¿ya? Ahora, como última cosa, acuérdense las fracturas de fémur y las fracturas de pierna, dígase de la tibia y o el peroné, todas se manejan como las fracturas en general, dígase la clínica de fractura es evidente, ¿cierto? El diagnóstico es con radiografía, obviamente, y el manejo en ambos suele ser de tipo quirúrgico siempre. En el caso del fémur, porque es imposible estabilizarla bien porque el cuádriceps es muy fuerte y me lo desvía. Y en el caso de la fractura de pierna, si bien puede manejarse ortopédicamente, actualmente se recomienda la cirugía siempre para que pueda apoyar más rápido y ahí hay menos como complicaciones, ¿ya? Y bueno, ese fue el repaso de traumatología, así que nos vemos en los siguientes repasos.